Afina tu guitarra y la cejilla al 7. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy vamos a ver una falseta por tango muy flamenca de Luis de Periquín. Acuérdate, si te gustan mis vídeos, de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Y si queréis un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos exclusivos de acompañamiento al cante. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y ¡vamos allá! Bueno, empezamos, lo he hecho un poco como la original y la original está con la cejilla al 7, ¿de acuerdo? Si no sabéis el ritmo de tango, no os preocupéis que al final del vídeo os pondré un enlace para aprender el ritmo de tango. Vamos a hacer el ritmo y empezamos. Un y... Después del rajeado en la, ponemos el 1 en la quinta. Ahora vamos a empezar con la falseta. La falseta sería un 1 en la quinta ligado al 0, un 3 en la sexta. Ahora un 1 en la sexta ligado al 3, 0 en la quinta. Y ahora un 1 ligado al 4 y al 1 en la quinta. Otra vez tocamos el 1 y ponemos un la pero con el frigio, ¿de acuerdo? Que sería un 2 en la cuarta, un 3 en la tercera y otro 2 en la segunda. Y hacemos golpe pulgar desde la quinta. Lo voy a hacer despacito. Un y... Y ahora eso se vuelve a repetir otra vez. Y ahora el remate que hace, ponemos un 3 en la tercera y un 3 en la segunda y hacemos 0, 1, 3 ligado en la quinta, desde la cuarta golpe pulgar, y ahora un 2 ligado al 0 en la cuarta, pero también con golpe pulgar. ¿Vale? Sería esto. Ahora en la quinta cuerda un 3, un 2, y ahora ponemos un 3 y un 2 en la cuarta, o sea el 3 en la quinta y el 2 en la cuarta. Seguimos manteniendo el 3 en la tercera y el 3 en la segunda y hacemos golpe pulgar desde la quinta. Sería esto. Ahora golpe pulgar desde la cuarta y ligamos a un 3 en la quinta, sería esto. Y ahora un 1 en la quinta, 0 en la quinta, ponemos el si bemol mayor, que es un 1 en la quinta, 3 en la cuarta, 3 en la tercera y 3 en la segunda, que estaban puestos, y hacemos golpe pulgar desde la quinta. ¿Lo hago? Hacemos golpe pulgar desde la cuarta, ¿de acuerdo? Con el 0, y ligamos al 2 y ligamos al 0. Sería esto. Ahora 3 en la quinta. Ahora si bemol mayor otra vez igual que antes, golpe pulgar desde la quinta. Y la mayor o la con el frigio y golpe pulgar. Os voy a hacer remate, sería... ¿Vale? Y una vez que hemos hecho el golpe pulgar, hacemos pulgar también hacia arriba, ¿vale? Sería esto. Y rajeado.
Con recogida sería anular medio índice hacia abajo y índice hacia arriba. Y otra vez índice hacia abajo. ¿Vale? Hago esa parte. Y ahora hago un golpe en la tapa y ahora hago el rasgueado, anular medio índice, índice hacia arriba y índice hacia abajo. Sería esto. Lo voy a hacer muy despacito. Y... Vale, ya empezaríamos con el compás otra vez. Bueno, espero que lo puedas sacar perfectamente. Es una falseta muy facilita, así que con paciencia muy pronto te saldrá seguro. Y si sabes de qué vídeo es, ponérmelo en los comentarios. Acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentármelo, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!